Mercosur, digo, no importa. Vamos a ver. Empezamos a grabar entonces tomando la primera categoría, que es el concepto de actor. Decía entonces, la primera cuestión es que en general el concepto de actor es un concepto vago. Lo usamos de determinadas maneras para referirnos a personas físicas, a personalidades, va a decir Carlos Matus, o a organizaciones. ¿Cuál es la definición de actor? Fíjense lo que ustedes tienen definido en el lado izquierdo de la pantalla. Fíjense qué es, actual o potencial. ¿Por qué? Porque es una personalidad, una organización o una agrupación que tiene en forma estable o transitoria la capacidad de acumular fuerza, desarrollar intereses y necesidades y actuar produciendo hechos en la situación. Muy importante esta definición. ¿Por qué es muy importante esta definición? Porque es una definición que operacionaliza. Operacionaliza, ¿por qué? Porque te dice, puede ser una persona. Moyano, Hugo Moyano, es una persona en sí misma, digo, por traer un actor del mundo sindical. Ahora, Camioneros es una organización sindical, no es Moyano, es Camioneros. Su hijo Pablo también es de la organización Camioneros, sin embargo, es una personalidad diferente. Moyano, director de un club, presidente de un club de fútbol, tiene otra situación en la cual lo vamos a analizar. Por supuesto, como las personas son las mismas, vamos a ir intercalando además sus distintos escenarios. Y cuando es una agrupación es porque en términos de reconocer quiénes están presentes o a quiénes tenemos que traer a la situación para pensar los problemas, para pensar la viabilidad o para pensar la interdisciplina o la intersectorialidad, no tenemos que ser formalistas, o sea, no son solo las organizaciones formalmente constituidas, a veces son agrupaciones. Digo, a veces son los piqueteros que te cortan la ruta y vos decís, ¿qué organización son? No, no tienen personería jurídica. Pertenecen a la rama norte del movimiento piquetero Darío Santillán. Digo, es una corriente, no tienen agrupamiento, pero sin embargo son un agrupamiento. Entonces, primera operacionalización de esta dimensión de actores es que o son una persona, una personalidad o una organización o una agrupación. Segunda operacionalización, su capacidad es estable o transitoria. Esto es muy importante también, muy importante también. El lunes pasado finalmente tuvimos la reunión con el secretario de la seccional La UOM de La Plata, me acordaba de muchos y muchas de ustedes, cuando vi los tornos antiguos, los tornos modernos, la diferencia en los materiales, ahí vamos por hacer un curso de tornería, lo que ellos me decían a partir de lo que yo les conté, que bueno, ustedes habían planteado que se necesitaban torneros, que en general lo que les pasa es que viene gente que lo hace más por hobby, en La Plata por lo menos, ¿no? Entonces nos pareció interesante, bueno, rastrear a ver si acá también se necesita como se necesita en la zona oeste. Entonces, claro, hablábamos con el secretario general de la UOM y yo lo que le decía es, bueno, la verdad que es un sindicato muy potente la UOM, o sea, no es cualquier sindicato, es un sindicato con muchísima trayectoria. Sentarse a negociar con la UOM no es sentarse a negociar con cualquier gremio. Ahora, una podría decir que en este caso la capacidad de acumulación de fuerza que tiene la UOM es de carácter estable, porque lo ha sostenido a lo largo del tiempo. Sin embargo, hay organizaciones, agrupaciones o personalidades que son muy importantes en un momento y pierden vigencia en otro. Entonces, segunda materialización y operacionalización es esto de que los actores tienen fuerza de manera permanente o de manera transitoria. Y la tercera materialización, operacionalización, es esto de
acumulan fuerza, esto quiere decir poder, capacidad de choque, capacidad de tracción, capacidad de llevar adelante cosas, desarrollan intereses y necesidades y de vuelta no es algo que como cayó quedó, diría una amiga, sino que va cambiando. Digo, si no, fíjense lo desopilante de esta semana. Digo, más allá de quién haya votado a quién, pero digo, si podemos estar viendo con absoluta claridad en tiempo real, es cómo las alianzas van cambiando y no solo van cambiando, sino que se van moviendo los intereses, las necesidades y se producen hechos en una situación, que en este caso es la coyuntura electoral. Entonces, en general, el análisis de actores es un análisis bastante superficial, donde muchas veces decís, bueno, ¿y cómo juega el actor? ¿Positivo, negativo, neutro? ¿Qué nos aporta? Tal cosa, tal otra. Lo que hace Matus, y acá por eso yo tomo este concepto de actor de Matus y lo traigo para traer el concepto de actor de la función extensión, que hemos dicho desde el momento uno que está presente en cualquier actividad que hagamos, es que Matus habla de un código de personalidad del actor, ¿no? Por eso tienen CDP, código de personalidad del actor. Y él dice, por cada actor, por cada actora, Matus no estaba transversalizado, todavía no lo había agarrado la Violeta, así que ahí lo tenemos que leer en contexto, piensen que Matus muere en el año 98, él dice, lo que ustedes tienen a la derecha. Bueno, tenemos dos grandes conjuntos de cosas a mirar en los actores y actoras. Por un lado, la motivación, que como dice ahí, ¿qué conjuga? Conjuga, por un lado, el interés que tiene en juego en la situación en la que estemos analizando, y por otro lado, ¿qué valor le da al tema en relación a quién es la persona? ¿Por qué hago esta diferenciación que la hace Matus? Porque alguien puede tener interés, por ejemplo, en que se lleve adelante un curso de seguridad e higiene en una empresa, ¿no? Digo, puede tener interés que eso esté actualizado, no solo por lo que dice la normativa, sino tener las mejores condiciones en tanto los empleados puedan tener en relación a la seguridad y la higiene. Ahora, el valor muchas veces se encuentra en relación a cómo se constituyó la persona que estamos analizando. Por ejemplo, si tuvo algún accidente, él o en su entorno íntimo, en su entorno cercano, y por eso le da un valor más significativo, porque, por ejemplo, viene de una familia que trabaja las cuestiones de seguridad e higiene en las industrias, porque, por ejemplo, entiende el peso financiero que supone para una empresa cuando alguien se accidenta. O sea, no solamente hay que ver el interés que tenemos, sino el valor que le damos a eso que queremos hacer. Lo que dice Matus es la motivación. Cuando alguien dice, che, pero qué motivado que estás, qué motivada que estás en llevar adelante, no sé, la mejora de un sector de nuestra organización. Y vos decís, ¿por qué estará motivado? ¿Qué interés tiene? Bueno, puede tener un interés porque es funcionario o funcionaria, porque es gerente, porque es gerenta, pero puede tener un valor porque es de un tema, la modernización o la reestructuración del área que viene trabajando desde hace 30 años y es la primera vez que le dan importancia a eso que viene trabajando. Entonces, esta diferencia es muy importante poder hacerla para poder comprender la motivación de los actores y las actoras. Y la segunda parte es también, para mi gusto, muy interesante y nos permite introducir la importancia, cuando hacemos análisis de actores, de los saberes académicos y de los saberes experienciales, tan tenidos en cuenta por lo que es la extensión. ¿Por qué? Porque lo que va a decir Matus es que un actor
una actora, además de motivación, tiene un vector de fuerza. No es lo mismo estar trabajando con el regente del centro de formación profesional que el director, que el secretario del gremio que lo banca, digo, en la lógica de lo que yo decía recién. No es lo mismo hablar con el presidente de la universidad que hablar con un director de la universidad. No es lo mismo hablar con el gerente general de la empresa o con la gerenta general de la empresa que con el área X. Y entonces acá Matus vuelve a desparramar ese vector de fuerza en tres aspectos que son los que ustedes tienen acá. Por un lado, el que está asociado al poder, la forma más simple, más directa de entender el análisis de actores, que es qué controla y qué no controla. Bueno, este tipo que maneja, esta mujer que maneja el presupuesto, maneja las adhesiones, toma las decisiones, ¿qué hace? Digo, ¿qué controla? Entonces, eso es una de las cosas que tenemos. No solo los recursos, como ustedes ven ahí, sino otra palabra que es clave, que son las adhesiones, la capacidad que tiene de llevar adelante algo con otras personas, la capacidad de convencimiento, la capacidad de mando, la capacidad que tiene de hacer que más gente participe de algo. Pero hay otros dos vectores, no solo el de peso, sino el de experticia y el de soporte cognitivo. El de experticia está destinado a valorizar lo que nosotros y nosotras venimos hablando como los conocimientos de los actores sectoriales, la intersectorialidad. Por ejemplo, si vos estás hablando de problemas de logística, bueno, el área central va a ser el área de logística, o sea, el lugar donde vas a ir a buscar el conocimiento es el área de logística, tal vez la gerencia general, tal vez áreas que están en contacto con logística, pero el fletero, que tal vez no es de nuestra empresa, pero que es el que muchas veces lleva los productos cuando nuestros propios camiones o nuestros propios vehículos, si es que los tenemos, no dan abasto, es muy probable que tenga un tipo de conocimiento que también es importante escuchar. A eso lo denominamos vector de experticia. Cuando hablamos de los saberes académicos, de los saberes científicos, estamos hablando de vector de soporte cognitivo. Entonces, los mejores actores, los actores más potentes, son los que manejan todas estas dimensiones con un alto valor, porque tienen motivación que pueden explicar, no solo es un interés en relación a lo que se juega, en lo que queremos llevar adelante, sino que tienen compromiso, tienen ética, tienen valores de por qué es importante hacerlo, y además de controlar recursos concretamente, nos aportan la experiencia y el conocimiento científico o técnico. A veces lo tenemos todo en un actor o en una actora y a veces lo tenemos en gente diferente, ¿sí? Entonces, esta es la primera profundización. Fíjense que da para poder analizar, jugar, a poder traer a la cabeza actores, actoras que ustedes puedan identificar de los lugares donde están trabajando y tratar de hacer este análisis. Entonces, un poco en relación a lo que ustedes decían, si no tenemos esto, estamos medio a ciegas en términos de con quiénes estamos trabajando. Recién ustedes decían, bueno, la interdisciplina es uno de los conceptos que más me quedó. Bueno, acá estás hablando de cómo analizas actores que pueden tener un aporte interdisciplinario, pero que tal vez no solo es un aporte interdisciplinario, sino que aportan un montón más, no solamente la interdisciplina, y que nosotros nos estamos perdiendo. ¿Algún comentario
pregunta en relación al código de personalidad del actor? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Es demasiado? ¿Estamos bien? Bien. Ahí los que tienen cámara me ayudan para que los que no tienen cámara, si no, pidan auxilio. Anabela. Sí, digo, quizá es una disciplina o un abordaje que no nos es tan natural, pero creo que está quedando muy hiper claro, así que Bien, perfecto, perfecto. queremos ver La más. idea es que ustedes lo puedan después maniobrar, así que digo, por eso es importante la claridad. ¿Está bien? Vamos. Entonces, vamos a pasar ahora al segundo concepto, que ustedes lo trajeron. A ver, esperen que esto me funcione. Ahí va. Que es el concepto de interdisciplina. Ahí después yo les voy a dar algunos textos. Hay un texto que es de donde capturé esta pantalla, que yo lo he usado en algunas oportunidades, que es de la Universidad de Rosario, donde hace de alguna manera una diferenciación entre lo que es la interdisciplina, la multidisciplina y la transdisciplina, ¿sí? Digo que es una discusión harta y larga y etcétera, etcétera, etcétera. A veces nos vamos por las ramas en el sentido de preocuparnos en la definición y si la sabemos bien y si sabemos diferenciar, y en realidad no le damos importancia a lo más importante, que es la apertura que tenemos que tener para que eso suceda. O sea, ni la inter, ni la multi, ni la trans funcionan si no tenemos la cabeza abierta para poder comprender qué es lo que necesitamos de ese otro o esa otra, en este caso del mundo académico, del mundo técnico, para poder abordar. Karina, no, te quedó la mano. Bien, cualquier cosa, plantea. Entonces digo, acá solamente, insisto, tienen los textos después para refrescarlos, pero la interdisciplina es la que entiende que el mundo tiene que ser abordado de manera compleja y multidimensional. O sea, partimos de una comprensión de la realidad de carácter compleja y multidimensional. Entonces, como entendemos que la multidimensionalidad es la forma de abordar eso, entendemos que tiene que haber presencia de muchas disciplinas que en conjunto comprendan el objeto, la situación que está intentando ser comprendido para después ser abordado. La multidisciplina lo que hace es acepta la presencia de las disciplinas diversas, pero no pone esfuerzos en la articulación y en la coordinación, sino que le reconoce la identidad propia y el alambrado propio, por decirlo de alguna manera. Es multi, es en simultáneo. No hay un algo en común, sino que entra uno, sale otro. Digo, esa es la lógica de cuando, como decimos en planificación, de la idea de etapas, ¿no? Digo, bueno, en el diagnóstico va y hace el ingeniero el movimiento de suelos. Después vienen los geólogos y se fijan el tema del agua. Después viene la gente de la parte de agronomía y hace relevamiento de árboles. O sea, no hay una búsqueda, hay capítulos de disciplinas que entienden sobre una situación. El año pasado, por ejemplo, yo trabajé en un equipo multidisciplinario que hicimos la evaluación de impacto de la posibilidad de que la escuela Bucetich, acá en el Parque Pereira, creciera. La escuela Bucetich, que es la escuela donde se forman los policías de toda la provincia de Buenos Aires, estaba trabajando con el doble de los cadetes y las cadetes que históricamente hizo. Entonces imagínense, doble de gente, doble de baño, doble de dormitorio, doble de comedores, doble. Entonces se hace una evaluación de impacto, el Parque Pereira es reserva de biosfera, entonces hay un montón de situaciones a tener en cuenta
Entonces contratan un equipo multidisciplinario donde habíamos ingenieros forestales, trabajadores sociales, bioquímicos, ingenieras en seguridad e higiene, ingenieros civiles, etcétera, etcétera, etcétera. Trabajadoras sociales, nosotros un grupo grande. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue, cada disciplina fue e hizo una parte de la evaluación. Nos juntamos al principio para ver cómo iba a ser el informe y nos juntamos al final para decir terminó el trabajo. No hubo nada ahí que nos hiciera intercambiar. Eso es multidisciplina. La interdisciplina supone que estamos abordando algo y sabiendo que para abordar eso desde una idea interdisciplinaria, vamos a tener que romper un poco los bordes de las propias disciplinas. Entonces, estamos buscando otro tipo de proceso de construcción de conocimiento. Y para mí, no sé si la más interesante, pero por lo menos a mí la que me parece que produce cosas muy potentes es la transdisciplina, porque la transdisciplina lo que busca es el aporte disciplinario a la comprensión de nuevos fenómenos que necesitan que las disciplinas pongan un poco, pero armen una cosa diferente, ¿no? Digo, por ejemplo, lo que es hoy el abordaje del ambiente, el ambiente como sistema, el ambiente como un espacio que no solamente tiene que ver con lo natural, sino que tiene que ver con un medio antropizado, tiene que ver con cuestiones culturales, con cuestiones paisajísticas, con cuestiones del recurso material, es un ejemplo de transdisciplina. O sea, el ambiente necesita hoy una construcción transdisciplinar. Y así podríamos varios, ¿no? Digo, dar varios ejemplos. Ahora, ¿qué me interesa de acá? Bueno, me interesa cómo se sostienen las prácticas interdisciplinarias. Entonces acá es donde empezamos a rozar un poco con lo que no lo vamos a ver en el seminario porque estamos focalizados en extensión, pero es como la evolución de Pokémon, me gusta decir a mí, que son las prácticas integrales. Uno de los indicadores de las prácticas integrales que abreva de la extensión, de la función extensión, es el sostener prácticas interdisciplinarias. ¿Y qué quiere decir sostener prácticas interdisciplinarias? Identificar actores y actoras. O sea, no podés sostener prácticas interdisciplinarias si no sabés identificar actores o actoras, o no lo podés hacer en su máxima potencia. Tenés que vincular problemas con áreas de conocimiento académico. Esto es muy importante, porque hay un montón de disciplinas y un montón de alcances disciplinares que no los conocemos. Y es muy difícil convocar a una disciplina cuando no nos damos cuenta que esa disciplina hace falta. Entonces es muy importante tener en la cabeza cuáles son las áreas de conocimiento que trabajan con determinados problemas o con determinadas situaciones. Conocerlas de nuestra universidad es un excelente recorte para empezar. ¿De qué se ocupan las carreras con las que se supone que deberíamos trabajar? ¿De qué se ocupan las carreras de las otras facultades? Para poder invitarlas, para poder invitarles a ese ejercicio de interdisciplina. La interdisciplina no es poner en una habitación gente de 5 facultades diferentes. Con eso no haces nada. O sea, la interdisciplina hay que practicarla. Y para practicar la interdisciplina tiene que aparecer la vacancia. Si no aparece la vacancia del área de conocimiento, la interdisciplina no es necesaria. O sea, la interdisciplina aparece cuando la necesitamos. No es una fiesta de cumpleaños, una fiesta social, no decir, sería bueno invitar a tal, no, vos decís, no, che, yo quiero que esté acá porque. Bueno, eso surge de poder vincular los problemas con las áreas de conocimiento académico. Y un poco en la lógica esta,
la persona que trabaja desde la interdisciplina identifica competencias profesionales, no solo áreas de conocimiento académico, sino competencias profesionales. Esto quiere decir, ¿para qué nos sirve cada una de las profesiones? Y acá lo que yo les decía recién, identificando competencias profesionales, ¿se acuerdan? Habilidades, conocimientos, saberes que tenemos las profesiones, pero puestas en acto. ¿Quién nos puede ayudar para esto? Por ejemplo, les pongo otro ejemplo. Hoy a la mañana, yo creo que les comenté que la Secretaría de Políticas Sociales están en un predio que es un humedal, es un pedacito de humedal porque todo lo van copando. Estamos al lado de YPF Tecnología. Tuvimos hoy a la mañana un encuentro con vecinos y vecinas para explicarle por qué la Universidad de La Plata está rellenando de Tosca 200 metros del humedal para poner un centro de salud y un jardín maternal. Y entonces me dice el arquitecto, voy con el ingeniero hidráulico. Claro, estaba perfecto venir con el ingeniero hidráulico porque uno de los problemas es que la Tosca va a ¿cómo sería? Complicar que el agua drene hacia el humedal, que es lo que siempre hace por el nivel del suelo. Entonces yo no podía estar en la reunión porque tenía otra reunión y mi pregunta conmigo misma fue, ¿quién me puede ayudar si se arma despelote con los vecinos? Esa fue mi pregunta. O sea, si los vecinos se ponen ásperos, los vecinos y las vecinas, ¿quién me da una mano? Entonces, el trabajo social, la gente, los que somos de trabajo social, estamos muy acostumbradas a trabajar con conflictos. Ese razonamiento, bueno, me permitió a mí ubicar una persona y pedirle que estuviera en la reunión. Ahora, ¿es la única disciplina que puede dar una mano en términos de conflictos? Por supuesto que no. Pero además puede ser que tengamos un profesional que no tiene nada que ver, por ejemplo, que venga del mundo de la música, pero que por su experiencia personal sea muy bueno resolviendo conflictos. Ahí es donde aparece esto de el valor del vector de experticia que les decía hoy. Digo, no tiene que ver con la personalidad, sino que tiene que ver con esta otra cosa. Entonces, ahí es donde aparece la posibilidad de trabajar con otros y con otras. Fíjense que trabajar con otros y con otras implica una operación que aparece después de las otras. No podemos trabajar con otros y con otras cuando no tenemos esto primero. Y obviamente ahí sí aparece la idea de abordar la complejidad desde esta perspectiva, cuando tenemos la posibilidad de hacer todo este recorrido. Entonces, hasta ahora, actores, interdisciplina, como dos valores muy importantes que nos aporta la función extensión. Vamos a ver entonces ahora la intersectorialidad. Estoy haciendo medio, ustedes me paran cualquier cosa porque como son muchos, si no, no llegamos. Pero vamos, por eso estamos tan en versiones positivas, pero cualquier cosa me paran. Con la intersectorialidad pasa lo mismo. Es un aporte enorme que nos hace la función extensión. Un aporte enorme. Cuando la función extensión como misión organizacional nos dice siempre es con el afuera. Cuando habla del afuera, nos coloca los sectores. Cuando hablamos de sectores de actividad, hablamos de sectores de cualquier tipo. Digo, acá yo siempre digo lo mismo, creo que la palabra sector es una palabra que nos ayuda a completar la idea de territorio, porque si no parece ser que la extensión solo se hace con el territorio, con la comunidad. Acá hay algo que nos abre la posibilidad, que es la dinámica social está conformada por sectores de actividad. Entonces, esos sectores de actividad son muy ricos en relación a lo que tienen para decir sobre las situaciones, sobre los problemas, sobre lo que queramos hacer. Entonces, acá aparece de vuelta qué es lo que
necesitamos nuevamente identificar actores, nuevamente vincular problemas, ahora no con lo disciplinar, sino con los conocimientos sectoriales. Fíjense, esto es muy importante, lo que yo les decía hoy de fletero. Bueno, ¿quién nos puede ayudar a poder comprender qué es lo que pasa aquí? Identificar fortalezas sectoriales y es capaz de reconocer experiencias anteriores o vigentes. Esto es clave porque muchas veces se parte de cero y no se levanta lo que pasó antes. El otro día, hablando con esta gente del Centro de Formación del la UOM, me decían enojados o por lo menos dolidos. Bueno, la verdad que estábamos medios cruzados con la Universidad Nacional de La Plata porque no hace mucho asistimos a una reunión donde la universidad mostró planos de lo que quería hacer con todos los galpones de Gambier, que son los ex talleres ferroviarios de acá de La Plata. Es un predio que tiene 20.000 metros cuadrados, es gigante, es muy, muy grande, sin darse cuenta que nosotros tenemos el Centro de Formación Profesional ahí adentro. O sea, ustedes fíjense la poca delicadeza, si se quiere, de avanzar en un proyecto de construcción y presentar un proyecto de construcción sobre un lugar donde hay gente adentro haciendo cosas. Entonces, muchas veces las experiencias anteriores nos las perdemos porque no le damos tiempo a poder tenerlas vigente o darles importancia ahí. Lo mismo, áreas de vacancia, pero acá en lo sectorial, o sea, ¿qué conocimientos necesitamos? ¿Qué conocimientos necesitamos de los sectores? En el caso que hablábamos el otro día, yo les decía, bueno, no, el torno no sirve más. Y ustedes me dijeron, no, sí sirve. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento sectorial, porque ustedes están en un área y están en un área disciplinar que maneja ese tema. Entonces me lo pudieron decir con total claridad. ¿Y todo esto para qué? Para trabajar con otros y con otras, ya no de los de adentro, ya no en la disciplina, sino con los sectores. Entonces, fíjense cómo nosotros acá estamos hablando de que la intersectorialidad es el diálogo de saberes del que habla la extensión. Muchas veces, cuando hablamos de extensión, y acá me gustaría escucharlos, digo, pongo la última para poder sobre esto trabajar un poquito, muchas veces se habla del diálogo de saberes, pero no se le pone nombre y apellido, digo yo, ¿no? No, hablamos del diálogo de saberes y la importancia del diálogo de saberes. ¿Qué es el diálogo de saberes? Como yo decía en el primer encuentro, es reconocer el conocimiento que tienen actores que no son de la universidad, que no son del mundo científico, pero que te pueden hacer un gran aporte en comprender la situación. Esto es muy, muy importante, porque es el reconocimiento de un lugar diferente de lo que decimos en extensión, de la importancia del valor de la palabra de las personas con las cuales trabajamos. Entonces, la intersectorialidad es la categoría que nos permite incluir dentro de nuestra práctica universitaria a ese conocimiento que está por fuera de la universidad. Entonces, solo para meternos en uno de los conceptos más difíciles, digo, que hoy lo decía Gustavo, ¿no? Esto de, bueno, cómo es la metodología, cómo es conocer, cómo es entender los problemas, nos metemos entonces ya con 3 categorías, con que los problemas no los vamos a abordar en soledad, los vamos a abordar con otros actores y actoras, los vamos a abordar desde una idea interdisciplinaria y los vamos a abordar desde una idea intersectorial. Así llegamos al trabajo sobre problemas. Entonces, cuando Galina decía problemas, porque los ingenieros y las ingenieras nos dicen siempre, ustedes que resuelven problemas, es cierto, es cierto.
Pero muchas veces falta en las miradas técnicas que en estos problemas aparezcan estos tres conceptos que yo les decía hoy. Cuento una anécdota pequeña. Hace unos años, les diría, no sé, 10 años, debe ser más o menos, 8, 10 años, más o menos, estaba en el Ministerio de Transporte de la Nación, asistiendo a la presentación de lo que iba a ser la puesta en marcha de un ramal ferroviario. Una mesa muy grande, éramos todos expertos y expertas, funcionarios, funcionarias, en una mesa de toda gente así encumbrada. Y llegan los ingenieros y empiezan a presentar el proyecto, ¿no? Y entonces presentaban imágenes de Google Maps y nos iban mostrando por dónde iba la traza de la vía y qué cosas tenían que hacer, bueno. Y tenían un Gantt abajo, entonces decían, bueno, y entonces ahora vamos a hacer las tareas de no sé qué, y después no sé cuánto, y el segundo mes, y entonces no sé qué, y acá se nos superpone con no sé cuánto, pa. Entonces yo, que estaba como en la parte de atrás de la mesa, no veía mucho, entonces empiezo a mirar y vi como unos puntitos, como unas cositas chiquititas, como abajo, en la foto, abajo de donde ellos habían remarcado la traza de la vía. Entonces pregunto, ¿qué era? No, me dice, esos son asentamientos, pero esto es ilegal. Entonces le digo, ¿asentamientos de gente? Sí, 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 son unos asentamientos de gente que se puso al lado de la vía. ¿Y cuánto hace que están? No, yo sé gente que hace como 20, 30 años que está ahí. Pero son todas casas de chapa, ¿eh? No te preocupes que eso lo hacemos en la primera etapa. ¿Lo hacemos qué? Le digo yo. No los desalojamos, porque ellos saben que son terrenos que no son de ellos. Entonces yo como trabajadora social digo, pero está loco, o sea, está desquiciado el cerebro si piensa que esos puntitos, que eran muchísimos, por supuesto esas vías siguen ocupadas al día de hoy, 10 años después. Jamás se pudo reabrir ese ramal. Entonces, obviamente, digo, ¿esto por qué lo pongo? Porque es un ejemplo de resolver problemas, pero de resolverlos desde la disciplina y resolverlos no teniendo en cuenta la capacidad de fuerza de los actores, por ejemplo, qué capacidad de fuerza tiene la gente que está instalada sobre una vía cuando vos la querés ir a sacar. Digo, seguramente ustedes han visto en los últimos tiempos los grandes desalojos, siempre son un desastre. O sea, son procesos largos, sumamente complejos, y lo mejor que te puede pasar es engancharlo cuando la gente va a ocupar. Una vez que eso se ocupó, es muy difícil. Entonces, por eso les digo, llegar a la profundización del concepto de problemas desde la idea, desde el aporte que hace la función extensión, llegamos después de haber pasado por el concepto de actor y actora, después de haber pasado por la intersectorialidad y después de haber pasado por la interdisciplina. Entonces, ahí sí estamos en situación de poder abordar el tema de problemas. Entonces, ahora les pregunto a ustedes, ¿qué es un problema para ustedes? ¿Cómo lo definirían? Así cortito y al pie, digo, no les pido una gran... A ver quién tiene ganas de... Perdón, Che, ¿qué es un están, problema? ¿no? ¿Es esta María pregunta concreta? José, ahí mira, justo, Juana, ahí, dale, Juan, justo iba a hablar de los de la versión radio y apareciste, así que genial, hiciste quedar muy bien a todos los que están en modo radio. Dale, contame, a Que yo ver. todavía, es que yo todavía estoy en viaje, es como la otra, como No, vos la vez tranquilo, pasada. te esperamos, Eh, tranquilo. Cuando llegás a tu casa ya estamos por terminar, así que ya estás para pasar a las crocs directo. es una situación concreta, disruptiva, que puede ser utilizada como un trampolín, como un proceso de aprendizaje. Bien. ¿Qué más? Gracias, Juan.
¿Qué más? A ver, ¿quién más? ¿Qué es un problema? Hola, para mí es una situación en la que obtengo un resultado diferente al esperado, por ejemplo. Bien, gracias, Analia. ¿Qué más? María, Sí, no sé si se me escucha. sí, sí, se te escucha re bien, María Laura. Em, sí, yo tengo un concepto de problema como una circunstancia que puede ser vista como un obstáculo o como una oportunidad, dependiendo de cómo uno se pare frente a esa situación. En principio configura un desafío que, que nos pone en alerta, nos pone, digamos, nos puede llegar a poner en una situación de ir hacia adelante, de trabajar para resolverlo, o en una posición totalmente pasiva de esperar a que otros lo resuelvan. Bien, bien, bien. Fíjense que las palabras que salieron en estas intervenciones es situación disruptiva, situación en la que no obtengo los resultados esperados, situación que puede ser un obstáculo o una oportunidad. Juan planteaba esto que además puede ser un aprendizaje. Lo que aparece rápidamente cuando hablamos de problemas es una brecha. Esa es la cualidad más importante de los problemas. Siempre un problema es una brecha. O sea, hay una situación, una distancia entre lo que es y lo que debería ser. Eso es como la forma más sencilla de poder abordar qué es un problema. Entonces, la pregunta que viene, que se cae así de madura cuando decimos un problema es una brecha, ¿cuál es? ¿Qué preguntas serían si yo les digo un problema es una brecha? ¿Una brecha entre qué y qué? Bueno, pues vamos rumbeados. ¿Para quién? No ¿Para qué solamente intereses? entre qué y qué, sino para quién. Los intereses Porque, están en juego. claro, exactamente. O sea, ahí es donde no podés jamás en el mundo, o sea, a partir de ahora, por lo menos en lo que yo les propongo, pegan la palabra problema a la palabra actor o actora. No podemos pensar un problema sin entender que siempre un problema es un problema para alguien. Entonces, por ejemplo, yo soy hija de herrero, o sea que crecí en un taller de herrería, trabajé en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y de la Nación. Entonces, soy una persona respetuosa de las condiciones de trabajo y soy una persona respetuosa de los elementos de seguridad, sobre todo de seguridad. No sé si higiene tanto, pero sí de seguridad. Creo fuertemente en que te salvan la vida. Mi hijo mayor, que es maestro mayor de obras, cuando tenía 17 años, recibió como herencia un Jeep y lo restauró todo. Apodado el chico amoladora, porque él se ponía a trabajar con la amoladora a las 12 de la noche y trabajaba en malla y descalzo. Porquería, una porquería de, se imaginan, la inseguridad de la higiene, le decía yo. Entonces, yo me daba cuenta que para él no era un tema, no era un tema, no era un tema. Lo que yo trataba como madre de decirle, mirá, que, fíjate, que para él no era un tema. Entonces, desde ese ejemplo doméstico hasta, por ejemplo, los graves problemas que tenemos nosotros en el centro de servicios, nosotros y nosotras, porque el carpintero, el oficial carpintero, que es nuestro referente, o sea, el que forma a todas nuestras carpinteras y carpinteros, el que hace todos los muebles y el responsable del taller, le gustan las panchas para trabajar. No le gustan los borcegos, no le gusta de ningún tipo, no le gustan los de los programas sociales, no le gustan lo funcional, no le gusta ninguno, le gustan las panchas. Y es una locura. Entonces todo el tiempo lo tenemos que andar persiguiendo para que se saque las panchas y se pongan los borcegos. Él me dice, yo hace años que soy carpintero y nunca me pasó nada. No me importa por el lugar que tenés, pero me doy cuenta que para él no es un problema.
No es un problema que es referente delante de los chicos y las chicas que hacen el curso de carpintería. No es un problema que se puede cortar una pata. No es un problema. Entonces, por más que yo le insista, le insista, le insista, si no trabajo cómo resolver eso, que para él no es un problema, no aparece la idea de problema. Por eso es que es tan importante entender los problemas como brechas. Después, por supuesto, digo, los problemas pueden ser desafíos, los problemas pueden ser oportunidades, los problemas los podemos plantear de distintas maneras, eso por supuesto, pero lo importante es que cuando, como todas nuestras intervenciones, surgen de problemas organizacionales, de problemas en la línea de producción, de problemas entre miembros de equipos, que hay disputas, peleas, conflictos, etcétera, de no comprensiones, de formas diferentes, de tiempos diferentes. Esos problemas tenemos que poder abordarlos desde esta idea que no somos los únicos que estamos en condiciones de decir qué es un problema, sino que siempre un problema es un problema para alguien. Entonces, en términos de definición, acá hay dos definiciones que yo creo que son muy potentes. La primera es la que les decía recién, es la distancia, la brecha entre una situación dada y una deseada. ¿Para quién? Para alguien. Para alguien. O sea, de vuelta. Es un problema siempre y cuando entendamos de qué se trata. Digo, las cuestiones de género. Hace 10 años no eran un tema, eran un tema menor. Ahora podemos tener una denuncia si nos comportamos de maneras diferentes. Digo, para las que somos más grandes, y los varones también más grandes van a entender, que vos antes pasabas por una obra y te decían algo. Yo esto lo digo siempre. Entonces vos decías, o te bancabas que te dijeran o te cruzabas de calle. Pero eso era así, no era un tema. Bueno, ahora es un problema para las empresas que sus trabajadores chito la boca cuando pasa alguien. Los problemas son construcciones sociales también. Por eso, y esto sé que estoy hablando con ingenieros e ingenieras, pero apuesto a la capacidad de apertura mental, siempre los problemas tienen una dimensión objetiva y una subjetiva. Es así. Entonces, podemos ningunear a la parte subjetiva, pero les puedo asegurar que se juega siempre. Entonces, nos parece más potente tenerla en cuenta y en todo caso, estar con eso presente. Y si se quiere, un poco ustedes lo decían, siempre cuando hablamos de brecha, cuando hablamos de discrepancia, cuando hablamos de distancia, aparece el marco de referencia, aparece el deber ser, aparece qué es lo que estamos esperando. Entonces muchas veces nos lanzamos a formular problemas sin saber lo que la gente espera. Y eso es un problema en sí mismo, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de problemas, nos referimos a esta manera de entender los problemas. Vamos al anteúltimo concepto y después dejamos un ratito para que también podamos ver algunas reflexiones o algunas cuestiones que quieran trabajar. Uno de los conceptos que le había resonado a Gustavo, que es el concepto de situación. El concepto de situación, si ustedes prestan atención, la palabra situado, la palabra situacional, la palabra situación, es una palabra que se usa mucho actualmente. O sea, fíjate que esté en situación de no sé qué, fíjate la situación que pasó allá, fíjate que, bueno. ¿Qué es lo que nos permite la palabra situación? Ubicar ¿a qué nos estamos refiriendo? No podemos intervenir generalidades, no intervenimos en mundo mundial, siempre intervenimos en situación. Entonces lo que va a decir Matus es que el concepto de situación le pone nombre
a los problemas, le pone nombre a los recortes con los que trabajamos. Y explicar desde la idea de situación es entender, tener más datos sobre aquello que queremos explicar y aquello sobre lo cual queremos intervenir y aquello sobre lo cual queremos analizar. Entonces acá yo les ponía esta foto porque obviamente no es lo mismo hablar de las pymes o las micropymes que perdieron su empresa en la pandemia, a ponerle nombre y apellido y saber de qué comercio estamos hablando. Entonces, cuando Matus dice el concepto de situación hace explícito al interlocutor, es porque no existe la situación general. Es la situación de nuestro país, la situación económica, la situación de nuestro barrio, la situación de la empresa. O sea, se usa para focalizar, prender la luz, para focalizar aquello que queremos explicar. Y una definición, si quieren, más clara, que también lo tomamos a Matus para definirla, es esta que ustedes tienen acá. ¿Por qué es tan potente la palabra situación? Porque es un espacio de producción social. Y entonces esto nos aleja de la idea de que nosotros podemos intervenir como queremos. Total, la realidad aguanta todo lo que queramos hacer. La realidad a través de los actores, la situación a través de los actores, opone resistencias, opone modos distintos. Matus usa mucho el fútbol para pensar esto, ¿no? La situación es el partido. ¿A quién se le puede ocurrir alguien que diga cuánto va a salir? Bueno, quienes apuestan, por ejemplo, pero digo en términos de certeza. ¿Cómo sabemos cómo va a jugar el otro? ¿Cuántos goles va a hacer? ¿Cómo entendés un gol en contra? Lo entendés en situación. Solo explicás un gol en contra en situación. Solo explicás los tantos, solo explicás los goles en situación. Entonces te coloca, volvemos a las incumbencias profesionales de los ingenieros y de las ingenieras, lo que vimos el encuentro pasado, que cada vez que querés intervenir, te vas a encontrar con situaciones. Y ahora lo tomamos a Matus y entendemos que las situaciones son espacios de producción social donde no todo depende de nosotros, sino que depende de nosotros y de ellos. El resultado de un partido depende de los dos equipos. Y no solo de los dos equipos, sino de un montón de variables que acompañan eso que estamos haciendo. Entonces, acá yo ponía dos fotos que muestran de alguna manera dos situaciones diferentes que si vos le preguntás a los gerentes de las automotrices cuando se lanzó la baja de impuestos para la exportación que estuvo el ministro de Economía, o le preguntás a la gente que hizo el piquete en la Toyota cuál es la situación, te van a explicar cosas diferentes. Porque la situación es la realidad explicada por un actor que vive en ella en función de su acción. Uno te va a decir, con esto pretendemos mejorar la dinámica productiva y por ello sostener los empleos, por ejemplo, y otro te va a decir, nos están migrando, están despidiendo gente, necesitamos parar la planta para que nos escuchen. ¿Quién tiene la verdad? Ninguno. Son dos perspectivas sobre una misma situación o sobre situaciones diferentes. ¿Qué te da la situación entonces? Te da la posibilidad de comprender que la intervención que vos querés hacer no solo tiene que ver con lo que vos querés hacer, sino tiene que ver con lo que vos quieras hacer, con lo que los otros y otras quieran hacer y con lo que es el contexto en el cual te estás moviendo.
Y el último concepto, una más y no jodemos más, como decíamos cuando éramos chicos y chicas, es la viabilidad. Acá lo digo así de claro. La viabilidad no es para todos y todas. Hablar de viabilidad, trabajar sobre viabilidad, estudiar sobre viabilidad es solo para quienes entendemos que no controlamos todo. Para los que piensan o las que piensan que controlan todo, creo que las mujeres a veces nos agarran que controlamos el área doméstica, los pibes, la familia, el trabajo, el transporte, las compras, digo, tenemos una cosa así de pulpa. Si pensamos que controlamos todo, no es nuestro problema la viabilidad. Si somos tecnócratas, no es nuestro problema la viabilidad. Es un problema de las personas que entendemos que intervenimos en situación. ¿Por qué? Porque entendemos que hay variables que no controlamos y que hay que construirles viabilidad. Son situaciones, por eso yo le decía a Anabela, en general a la gente que le llama la atención la viabilidad, es gente que está acostumbrada a que no todo es color de rosa y que la rema, como diríamos con una amiga, moriremos remando. No sabemos si lo vamos a lograr, pero moriremos remando. Entonces acá, muy sencillo, digo, porque hemos hecho un recorrido importante en términos conceptuales, entonces para no marear, muy sencillo, hay dos tipos de viabilidad. Ahí tienen, a propósito, atravesado para que den vuelta a la cabeza y se incomoden un poquito y entonces lo lean de una manera diferente. Tienen la diferencia entre el concepto de viabilidad y el concepto de análisis de viabilidad, que a veces se toman como sinónimos y no lo son. Digo, seguramente muchos de ustedes trabajan en la idea de la prefactibilidad, digo, la viabilidad es un término conocido. Entonces, a mí me gusta mucho la propuesta que tiene Matus de lo conceptual para pensar la viabilidad, porque él habla de 3 momentos centrales del proceso para que algo sea posible, ¿no? Que es la decisión, la operación y la permanencia. Estamos llenos de decisiones que técnicamente no se pueden y que menos se pueden mantener en el tiempo. Digo, esta de vuelta, no quiero entrar en lo electoral, pero es que hay perlas que realmente son perlas, es imposible, pero vos decís, bueno, a ver, que se explique cómo es la dolarización, es viabilidad técnica. O sea, podés tomar la decisión si querés, podés decir, listo, yo la tomo, me la banco, dolarizo, bueno, perfecto, pero si necesitas tantos dólares billetes como dólares hay en el sistema financiero, empezá a acumular un par de juncadelas. Técnicamente, ¿se puede o no se puede? Y en la política pública argentina, un gran problema es la permanencia. O sea, es lograr que las cosas se hagan y se sostengan ahí. Entonces, para poder abordar el tema de la viabilidad, 2 cuestiones, 2 tipos de viabilidad. Cuando miramos viabilidad desde los recursos y cuando miramos viabilidad desde los productos y resultados. ¿Qué cosas miramos? Cuando miramos de los recursos, miramos si una acción, una operación, que es un conjunto de acciones, es económicamente viable, políticamente viable, cognitivamente viable, organizativamente viable. Miramos recursos políticos, recursos económicos, recursos cognitivos, recursos organizativos. Ahora, cuando miramos desde los productos y resultados, la pregunta es otra. ¿Qué capacidad tenemos para decidir? ¿Qué capacidad tenemos para operar adecuadamente?
y qué capacidad tenemos para reproducir establemente. Fíjense que los tenores de las preguntas son diferentes. Entonces, cuando hablamos de viabilidad, hablamos de viabilidad de recursos y hablamos de viabilidad de resultados. En una miramos recursos, en otra miramos capacidades. Con esto, estamos en condiciones de terminar el tercer encuentro para prepararnos para el último. ¿Qué es el último? Es tratar de comprender que las prácticas propuestas por la política de extensión de la Universidad Nacional de Luján son una oportunidad para profundizar la función extensión. Y que la forma clásica de engancharse o no engancharse en un proyecto de extensión es por cumplir con lo que te están pidiendo, por hacer acciones solidarias, por ser un poquito más comprometido o comprometida con la universidad. Pero yo lo que quise hacer hasta ahora es decir, está buenísimo tener profesionales solidarios y solidarias, está buenísimo tener profesionales comprometidos y comprometidas, pero ojo, que la extensión no solo nos da eso, sino que la extensión nos da una oportunidad de ser mejores profesionales, profesionales más situados y más situadas, que tengamos una construcción de conocimiento distinta. Entonces no solo es dar, o sea, no solo es pensar la extensión como, uy, ahora me tengo que anotar en un proyecto y tengo que hacer una acción de extensión porque la tengo que poner en el currículum, porque me están persiguiendo, porque no tengo nada, porque me están pidiendo que me incluya en un proyecto que necesitan interdisciplina desde otra facultad, sino que es una oportunidad de mirar la realidad, de transitar la realidad, de tener una experiencia intersectorial, interdisciplinaria, de abordaje por problemas, situada, que mire si es viable o no es viable lo que hacemos. Y entonces es distinto, porque ya no es dar, sino que es dar y también recibir muchísimo. Pero no solo en esto de no sabes qué interesante la gente cuando le das que se engancha y entonces sino realmente cómo mejoramos lo que estamos haciendo. Entonces, esta es la propuesta, que ustedes puedan trabajar la política de extensión que les ofrece la Universidad de Luján, no solo desde la restricción o la posibilidad que da la normativa, sino desde el campo fértil que es habitar la función extensión como si les dijera una práctica necesaria para mejorar la calidad de profesionales que somos. Aunque trabajen en empresas, o sea, buscar cuál es el tránsito posible para ustedes de cumplir con esta misión organizacional de hacer con el afuera. Vamos a ver el viernes que viene que además la Universidad de Luján les pide que trabajen con grupos vulnerables. Entonces ahí les pone un aditamento, una cuestión, además de la función extensión, les pone un valor más que tomar en cuenta. Bueno, ¿alguna reflexión? Digo, súper atentos y atentas todos, se han quedado todo el tiempo, agradezco, porque sé que fue como un poquitín denso, o por lo menos muy expositivo y con poco lugar para la oxigenación. Pero también los sentí muy atentos y atentas a todo lo que se planteó y siguiendo la exposición, ¿no? Así que me gustaría
alguna reflexión de alguienes que quieran hacer, digo, que nos permitan cerrar el encuentro desde la propia percepción, ¿no? De ustedes. Bueno, mi reflexión es que viene bien toda una semana para oxigenar, porque hay como que metabolizar muchísimas Anabela cosas. está, Estoy arrasada, mente arrasada. No, sobre todo la obligación de pensar las mismas cosas desde otro lugar, ese salir de la zona de confort, bueno, ingenieros implica mucha energía vencer la entropía, entonces ponerle mucho trabajo a la cosa. Y bueno, me parece que hay mucho para masticar. Este, y no sé, cuando el próximo módulo os pregunte qué les resonó, creo que vamos a poder tener varias cuestiones ahí que resuenan. Digo, en principio y una primera, así. Creo que tu tarea de convencernos de que la extensión, este, o de actuar en el sentido etimológico de esta palabra, la extensión, nos va a generar herramientas que quizás son muy difíciles de prever que las vamos a necesitar en nuestra actuación profesional, digamos. Me parece que mi primera reflexión va por ahí, ¿no? En el recibir, estoy empezando a entender la flecha de ida y vuelta. La de ida siempre es fácil, la de vuelta siempre nos decimos, bien, pero ¿qué? Porque reducimos por ahí esto de que la flecha en las extensiones de ida y vuelta, a que la vuelta es algún conocimiento que no tenemos, alguna experiencia, y me parece que la vuelta viene por el lado ese de cómo sin saberlo, ni los otros, estamos recibiendo tipo de herramientas que mejorarían nuestro desempeño profesional y de vida incluso, me parece, sea más allá de lo que... totalmente. Buen punto. Buen punto para que lo ubiques por ahí, ¿no? Sí, totalmente. Es un buen punto. ¿Quién más? ¿Quién tiene ganas de compartir alguna reflexión? Digo, tampoco es obligatorio mientras yo me enchufo. A ver, Alejandra. Sí, creo que hasta los más escépticos tenemos la capacidad de entender el aporte y la opción de pensar lo positivo más allá de la obligación o de las reglas. ¿Sí? Bien. No solo cumplir con lo que se espera de nosotros, sino hacer algo que realmente nos sume. Buenísimo, buenísimo. No quiero que se queden con una idea utilitarista, ¿no? Digo, sino que creo que es genuino que también entendamos que no todo es dar, sino que realmente hay una potencia enorme en estar en condiciones de recibir todo eso que nos da la actividad de extensión por su función. Porque trabajamos con millones de demandas de todos lados, quienes trabajamos en las universidades, y quienes trabajamos en el mundo laboral. Entonces, unir cosas que a veces están separadas, bueno, creo yo que es muy tranquilizador. ¿Alguien más? Bueno, estamos, no es obligatorio, digo, insisto, viéndoles las caras y también ahí Juan ya llegó a la casa, está al lado de la pileta, así que ya el tipo está iniciando casi el fin de semana.
Creo que nada, que como decía Anabela, está buenísimo que procesemos todo esto que hemos trabajado, que trabajamos un montón y nos encontremos el viernes que viene para nuestro último encuentro y para poder machear ahora sí todo esto que estuvimos trabajando con las políticas de extensión de la Universidad Nacional de Luján. Gente, buen fin de semana, gracias de vuelta, nos vemos. Adiós. Muchas gracias. Hasta Semana, luego. María, gracias. Nos vemos, buen fin de. Muchas gracias. Buen fin de. Vemos. Chau. Ana, si querés finalizar la grabación. Sí, ahí intento. ¿Sabes qué? La paro yo si no. Sí, para la voz porque se me apagó la máquina, no el cerebro.